Bien, buenos días nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar este tema TEP de alto riesgo, la transición hacia la terapia dirigida por catéter. El tromboembolismo pulmonar, como todos sabemos, es una entidad importante que Desde la ocurre República Dominicana, nos acompaña. de 600.000 casos diagnosticados por año en Estados Unidos, un 30, un 65% con mortalidad, sobre todo pacientes de alto riesgo que no son tratados. Se asocia a más de 300.000 casos de muerte por TEP en Europa y la incidencia en pacientes de alto riesgo ronda entre un 5 a un 10%. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos estadísticas para poder decirlo, pero yo quiero hablarle brevemente, no es una presentación clínica, pero sí de las nuevas guías que lanzó, que publicaron la Asociación Americana de Cardiología sobre un cambio, ¿no?, en el paradigma de la clasificación y cuáles son las opciones de tratamiento para tromboembolismo pulmonar. Anteriormente conocíamos el tromboembolismo, la clasificación como tromboembolismo masivo, o hoy en día la Asociación Americana de Cardiología ha establecido 5 estadios de la enfermedad que van desde la A hasta a la E. Tenemos la clasificación A, que es un paciente con una manifestación subclínica, no sintomático, que es un hallazgo en la tomografía. Y en base a esta clasificación, que es importante mencionarla, es que vamos a decidir qué paciente vamos a tratar, qué paciente vamos a ingresar o qué paciente vamos a llevar a cuidados intensivos. Un paciente en un estadio clínico A, la asociación lo que recomienda es mandarlo con anticoagulante para su casa, no alarmarse porque tenga un tromboembolismo si está en un estadio subclínico A. En el subclínico, en estadio B, es un paciente ya sintomático, eh, con un puntaje de severidad clínico bajo. En la categoría C se incluyen pacientes sintomáticos con puntaje de severidad elevado, y en la D ya hay falla incipiente con shock cardiopulmonar o shock hipotensivo. El estadio E ya hay una falla cardiopulmonar con shock cardiogénico. Una de las cosas importantes que ha introducido esta guía, que además de la clasificación y las manifestaciones clínicas y los hallazgos imagenológicos, son los biomarcadores y la imagen del ventrículo derecho, que van a tener una importancia relevante también para decidir qué paciente debemos tratar y qué paciente debemos mandar a la casa con tratamiento médico. Entre los biomarcadores se incluyen las troponinas y el péptido natriurético, el lactato, y también se recomienda siempre medir el paciente con puntaje de severidad elevado sin hipotensión. En la imagen del ventrículo derecho, siempre buscar la diferencia de diámetro entre el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. El ecocardiograma se prefiere sobre la tomografía si no hay datos de hipotensión o shock. Y los parámetros clave que vamos a buscar en el ecocardiograma es la relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, el signo de McConnell y el colapso de la vena cava inferior, que puede verse perfectamente en el ecocardiograma. También debemos ver si hay disfunción del ventrículo derecho, porque a mayor disfunción y mayor grado de enfermedad del ventrículo derecho, mayor va a ser la mortalidad en estos pacientes. Mencionarles rápido la escala PESI, que es lo que nos va a dar la puntuación para poder establecer si el paciente es de bajo riesgo o alto riesgo, y esto se hace en base a la puntuación. Interfiere en la edad, los pacientes, el sexo, si es hombre, es 10 puntos, antecedente de cáncer 30 puntos, antecedente de insuficiencia cardíaca 10 puntos, enfermedad pulmonar crónica 10 puntos, la frecuencia cardíaca, si está por encima de 110 latidos por minuto, son 20 puntos, la presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio son 30 puntos, frecuencia respiratoria más de 30 respiraciones por minuto, eso le suma 20 puntos, la temperatura, si está disminuida por debajo de 36, se suman 20 puntos. El estado mental alterado suma 60 puntos, si hay saturación de oxígeno menor a un 90%, son 20 puntos. Esto se suma, cada uno de esos componentes, y se suma a la edad del paciente. Y los puntos que nos da al final, pues eso es lo que nos va a dar la escala de riesgo de estos pacientes. Y nos va a clasificar a los pacientes en 5 clases. El clase 1, que es un riesgo bajo de menos de 65 puntos.
Clase 2, 66 a 85 puntos. Clase 3, 86 a 105 puntos. Clase 4, 106 a 105 puntos. Y clase 5 es un riesgo alto, más de 126 puntos. También está mencionar brevemente la escala de Pesci simplificada, que aquí solamente incluye 6 parámetros y nos va a clasificar el riesgo en bajo y alto. Quiero presentarle este caso de un paciente masculino de 34 años que llegó a la vía emergencia con un cuadro de dificultad respiratoria, presentó dolor torácico, llegó con taquicardia, paciente con saturación disminuida. Se le realiza una angiotomografía y se ve un coágulo importante en la rama, en la arteria pulmonar izquierda, sobre todo la derecha. Al momento de hacerle la angiotomografía, pues se veía permeable, con menos trombos. Vemos aquí algunos cortes y algunas reconstrucciones de la angiotomografía. Fíjense cómo aquí se puede ver un importante coágulo en la arteria pulmonar izquierda que está ocluyendo de forma total a la arteria pulmonar izquierda. Este era un paciente de alto riesgo cuando hicimos la escala de Pesci, por las manifestaciones clínicas que tenía, decidimos llevarlo a cirugía y hacer una trombectomía percutánea. Vemos aquí la imagen inicial que ha cambiado mucho después que se le hizo la angiotomografía. Fíjense que aquí se ven permeable, no se ve permeable incluso la arteria pulmonar derecha, los troncos pulmonares, ambos están ocluidos con trombos, con una cantidad importante de trombos en ambos troncos pulmonares. Pasamos una guía hacia la arteria pulmonar derecha, avanzamos el catéter de tromboaspiración. En este caso nosotros usamos el dispositivo Inari, el ClotTriever, para aspirar estos trombos. Canulamos diferentes ramas del pulmón izquierdo, hacemos trombectomía. Posteriormente a hacer esta trombectomía, lo que hacemos es cruzamos al lado izquierdo, ahí avanzamos nuestro catéter y también hacemos trombectomía. Y estos pues son los resultados finales. Fíjense una diferencia marcada de cómo estaba el pulmón antes y después de hacer la trombectomía. Estos son parte de los trombos o coágulos que aspiramos de ambas arterias pulmonares. Y aquí una imagen en resumen de cómo se ve el antes y el después de estos pacientes. Pero lo más importante no es la imagen radiográfica que podemos ver aquí del resultado de esta trombectomía. Lo más relevante e importante de estos pacientes es la mejoría clínica que presentan después de hacer estos tipos de procedimientos, con un aumento de la saturación inmediata. Pasó de tener 60, un paciente que estaba intubado saturando 50, 60. Cuando hacemos la primera trombectomía aumenta la saturación 80, 85%. Ya después de terminar el procedimiento salimos con una saturación de 100%. Una disminución importante también de la frecuencia cardíaca que bajó de 120 a 90 latidos por minuto. Esta otra paciente también que pasamos a hacer trombectomía, es una paciente igual joven, 43 años, con una inestabilidad hemodinámica importante. Incluso había hecho varios paros cardíacos que fue reanimada y fueron revertidos. La pasamos a sala de hemodinamia, a hacerle trombectomía, puesto que la paciente estaba con inestabilidad hemodinámica, presión arterial dependiente de aminas. Hacemos el diagnóstico y pues vemos una trombosis de todas las ramas arteriales en el pulmón derecho. Y esta es la imagen del monitor, cómo se ve la paciente antes de hacer el procedimiento, una frecuencia cardíaca de 121, saturando a 78, y posterior al procedimiento, igual una disminución importante de la frecuencia cardíaca y con una mejoría significativa de la saturación. La trombectomía dirigida por catéter es un procedimiento que puede salvar vidas, siempre y cuando se haga de forma oportuna, que esté disponible en el centro donde nosotros desarrollamos nuestro procedimiento y hacerla pues con las indicaciones adecuadas. Es cuanto, muchas gracias.